el entorno universitario. Yo vengo de la universidad, soy política circunstancial porque yo soy profesora de la universidad, con lo cual yo creo que el debate de las ideas debe producirse y debe producirse en este foro. Y es aquí donde tenemos que tener la capacidad para ir construyendo pues, ideas, procedimientos y formaciones, ¿no? Yo creo que hablo a un auditorio donde estoy segura que está comprado para la renta básica, si se me permite el término. Quiero decir, venir aquí a un sábado a escuchar hablar sobre la renta básica significa que todos tenemos un suelo mínimo donde entendemos que probablemente partimos todos del 100% del auditorio parte del principio elemental de la necesidad del sostenimiento de las personas en dignidad, por lo menos el sostenimiento económico de las personas con la dignidad, ¿no? Y ese suelo está aquí configurado. Quiero decir, los que estamos aquí, los que hemos venido aquí y los que estáis aquí dedicando un sábado a la mañana para escuchar y oír un debate, tenéis un suelo mínimo que significa que estáis pensando en la dignidad de las personas en su sostenimiento económico. Yo lo digo y lo remarco porque nosotros tenemos claro ese suelo, pero yo cuando miro ahí fuera, ese suelo no está tan claro. Por desgracia, yo no tengo nada claro que el conjunto de la ciudadanía esté en esta percepción o en esta batalla o en esta forma de entenderlo, ¿no? Ni tan siquiera el conjunto de las opciones políticas, como también sabréis. Y eso me preocupa. Y no tengo nada claro que la ciudadanía esté en este debate y entienda no solo las ventajas y beneficios de un sistema de garantía de ingresos, sino además, mucho menos, los derechos de ciudadanía vinculados a ese sistema, ¿no? Y eso es una de las preocupaciones que yo tengo porque me toca lidiar, por el hecho de ser la diputada de Inclusión Social también, me toca lidiar día a día con ese panorama. Dejadme que os cuente una pequeña anécdota que forma parte, que me ha marcado mucho, ha sido hace 3 semanas, y me ha marcado mucho en mi configuración de cómo afrontar todo esto. El lunes de Halloween, que no recuerdo esa fiesta espantosa que se organiza, no me acuerdo qué día fue, el lunes 31, efectivamente 31 de octubre, hubo en Leioa una agresión sexual a una chica, ¿sí? Bien. El agresor sexual, el presunto agresor es un chico que está en los servicios de Diputación, que estaba en mis servicios de Diputación. Y esto era público y fue notable y estuvo en las redes sociales funcionando. Tuvimos que desactivar el jueves, esto fue el lunes, el jueves tuvimos que desactivar a todo correr las redes sociales con el amparo de los medios de comunicación, que ahí les tengo que dar las gracias porque nos ayudaron, todo un mecanismo que se estaba organizando para ir a buscar al chico y a lincharlo. Porque era usuario de los servicios sociales y era un parásito y estaba viviendo en los servicios sociales y era un chaval de 18 años. Quiero decir, esa es la otra realidad. Esa otra realidad camina y está con nosotros en la ciudadanía. Y esa otra realidad es la que a mí me hace pensar que este debate es magnífico, y yo te lo dije además desde el minuto que me pediste, te dije sí y por supuesto, pero tenemos que aprender a hacer pedagogía social y pedagogía política para que seamos capaces de movilizar a una ciudadanía que no entiende que esto es un derecho. Que el derecho de la renta básica no es un derecho, sino que simplemente es que estamos manteniendo a una serie de personas en el parasitismo social. Porque cuando yo me puse a mirar, claro, cuando me llamaron y me dijeron lo que estaba ocurriendo y me puse a mirar los perfiles sociales, porque como soy usuaria de las redes sociales y enseguida empecé a mirar, la sorpresa máxima era que todo el debate era que viven, además encima es mentira, que vive de la renta de garantía de ingresos. Y todo el debate posterior que había en las redes sociales, le damos la importancia que le damos, pero tiene un sustrato de debajo muy serio, y era que ese usuario vivía de la renta de garantía de ingresos. Cuando también quienes vivíamos en Euskadi sabemos que la renta de garantía de ingresos no se cobra hasta los 23 años, con lo cual encima es mentira. Pero es igual, una vez que está establecido el estereotipo, como decía Juan Carlos Monedero, difícilmente uno rompe el estereotipo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que nos encontramos nosotros, con un estereotipo muy montado, y que sepáis que tuvimos que sacarle del piso no solamente a él, sino a sus 5 compañeros y llevarles a otro sitio, desubicarlos, porque la amenaza era ir a buscarles. Luego, por tanto, esa ciudadanía también es real y también está ahí fuera. Esa ciudadanía que lucha contra lo que ellos consideran desde un punto de vista muy conservador, que es parasitismo social, también es real. Y esa es a la que tenemos que convencer. Y esa es a la que a mí me toca, desde el punto de vista donde estoy, convencer de que los servicios que damos e implantamos y la renta de garantía de ingresos es el mejor modelo que tenemos en este momento de protección. Yo cuando digo que tenemos el mejor modelo de protección, si me voy a los datos, yo ya sé que en principio la renta básica es una utopía mucho mejor que la renta de garantía de ingresos. Y eso lo hemos hablado Ángel y yo y no tiene ninguna discusión.
Pero no ataquemos a la renta de garantía de ingresos como contraposición a la renta básica, porque nos vamos a equivocar en el modelo. La renta de garantía de ingresos está cumpliendo sus funciones y las ha cumplido de manera muy buena en Euskadi. Tenemos, en principio, lo diré de memoria, pero creo que tenemos exactamente como 2 puntos menos de desigualdad que el resto de Europa y 5 puntos menos que España. Y eso se produce porque hay un sistema, un suelo de protección que está sujetando a mucha población. Es cierto y es muy real que necesita una revisión. Es cierto y muy real que la crisis económica nos ha descubierto que hay poblaciones a las que no se llega. Y es cierto y muy real que esta legislatura tiene que ser la legislatura del debate de cómo hacer esa renta de garantía de ingresos mucho más extendida a la población que la necesita. Pero no contrapongamos una con otra porque sospecho que vamos a hacer un gran roto a la ciudadanía. Porque yo miro, y os lo digo de verdad, miro a esa ciudadanía que cuestiona el modelo de servicios sociales que tenemos en Euskadi y me preocupa y mucho. Luego, por tanto, dicho esto, que agradeceros que estéis aquí, deciros que tenéis el apoyo para seguir pensando, averiguando e investigando. He oído parte de los debates pues porque no sé por qué en este santo país nos da por organizar todo en noviembre y he empezado acompañando a las viudas y viudas fundamentalmente con el tema de un debate sobre pensiones de orfandad y viudedad. Empezaba en Unamuno, me pasa por la Feria de Economía Social y Solidaria, que os animo a que paséis a verla, porque también merece la pena, está en el Jimbi, en Ercilla 24, parece que me pagan, pero no, les he pagado yo, les he pagado Diputación, quiero decir. Pero creo que la economía social y solidaria es otro elemento fundamental que tiene que acompañar a cosas como estas, y la tenéis allí en Ercilla, y ahora termino aquí. Con lo cual, y me tengo que marchar rápidamente porque tengo familia. Muchas gracias, animaros a que sigáis y que sigamos con el debate. Yo estoy aquí cumpliendo, yo creo que, pensándolo antes, en este papel cíclico cada 7 años, porque creo recordar que participé en la clausura del simposio que tuvimos en Gasteiz, en el Palacio Villasuso en 2002, también en el que tuvimos en Volunta en el 2009, de renta básica, y 7 años después otra vez, clausurando este simposio un poco repitiendo lo mismo, en parte, ¿no? Las mismas reflexiones que en el 2002 y que en el 2009, pero efectivamente, tal y como decía ayer Daniel Raventós, aunque los argumentos, los debates en torno a la renta básica más o menos se suelen repetir, no suelen variar mucho año tras año, lo que sí que varían son las circunstancias en las que se produce el debate y las circunstancias sociales, políticas, económicas, etcétera. Y en este caso particular me voy a centrar en una, y es la circunstancia de que en los últimos años, después de que el debate, yo creo que en cuanto en el terreno de las ideas y el debate académico está ya más que consolidado y con los argumentos más que repetidos y bastante poco discutidos, ¿no? Ya en los últimos simposios, lo que sí que está cambiando, el reto que ya teníamos en los años anteriores y que seguimos teniendo, es cómo avanzamos hacia la renta básica. Y más bien, en este caso me voy a centrar en una idea que lo ha comentado desde la mesa hace poquito otro compañero, el sindicato SK, Iñaki Uribarri, cómo no se puede avanzar hacia una renta básica y el sentido de oportunidad, pues un poco relacionado con lo que se decía, de no implantar, o la pérdida de oportunidad que supone no implantar la renta básica, y es apostar, no sé si por miedo o por falta de coraje o por falta de convencimiento, apostar por una renta garantizada en lugar de por una renta básica, pensando que, bueno, en el camino a la renta básica, pues todavía la sociedad no está madura o lo que sea, y vamos a poner de mientras una renta garantizada. Cada vez que escuchamos eso, es decir, que la gente que participamos desde hace muchísimos años, ya vamos para 20 años, desde el sindicato SK, las asesorías de Argilán y otras mucha gente, las plataformas sociales, etcétera, cada vez que escuchamos esa idea, sobre todo cada vez que escuchamos cómo se pone la renta de garantía de ingresos en el resto del Estado, en otras comunidades autónomas, como panacea o como modelo, ¿no? Como ejemplo, nos echamos las manos a la cabeza, tenemos que decirlo así, nos echamos las manos a la cabeza, porque eso parte, desde luego, de una realidad, que los datos también han salido a lo largo de estas jornadas, y se compara cómo están las políticas de rentas mínimas aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, se compara cómo están en otras comunidades autónomas, evidentemente que esas políticas están mucho mejor, y evidentemente es mucho mejor que no tener nada.
Pero pensar que de ahí vamos a avanzar hacia un modelo de renta básica universal y sobre todo que dignifique a las personas está muy lejos de la realidad. Solo voy a mencionar 3 cosas que han salido esta mañana. Una la ha comentado Iñaki, la propia encuesta de pobreza y de desigualdades sociales del 2014 ya señala que el 27% de la población pobre o bajo el umbral de la pobreza queda fuera del sistema por la condicionalidad. El segundo acaba de salir ahora mismo. Y lo ha comentado César, se acaba de comentar ahora mismo, es el tema de la estigmatización, que no es ninguna tontería, que es las rentas condicionadas señalan, marcan, aquí tenemos, lo conocéis, las personas que sois de aquí, me atrevo a decir de Vizcaya y de Álava, sobre todo, pues cíclicamente también una vez al mes, las 2 primeras páginas, la página 2 y la página 3 del medio del periódico de mayor tirada suele deleitarnos con un artículo en el cual en el subtitular siempre aparecen las palabras fraude y RGI, etcétera, etcétera. Estigmatización, los problemas que genera las rentas de garantía de ingresos y la última sería una invitación a las personas que de verdad, que con toda la buena fe de pensar que, bueno, todavía en el camino a la renta básica vamos a implantar un sistema de rentas garantizadas o rentas mínimas de inserción, yo les invitaría, sinceramente, a que se pasaran un par de mañanas por Lanbide, que es el Servicio Vasco de Empleo, que es el organismo autónomo que se encarga aquí de gestionar estas prestaciones, un par de mañanas por Lanbide y que nos acompañaran un par de tardes en las asesorías que hacemos en las sedes de SECA de Gasteiz y de Bilbo, o las que hace Berriochoac en Baracaldo, etcétera, en Basauri, en otros sitios, las asesorías que estamos haciendo, y escuchen los casos que nos vienen todas las semanas de gente destrozada, de gente con una angustia total, esta misma semana 28.000 euros que me piden, hace 2 semanas 37, me están pidiendo toda la RG que me han dado desde el 2008, etcétera, 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 porque resulta que me faltaba una firma, porque resulta que tenía un pedazo de huerta no sé dónde, etcétera. No sé cómo, han desfilado por aquí muchos economistas, no sé cómo se computa el sufrimiento humano en términos económicos, no sé si es a base de hora de insomnio o a base de lágrima derramada, pero lo que sí puedo anticipar, y con esto termino, es que quien piense que para avanzar a una sociedad donde se dignifica más a las personas y que está avanzando en el camino hacia una renta básica universal incondicional, está dando un paso implantando, defendiendo o proponiendo una renta de garantía de ingresos condicionada, se equivoca. Se equivoca y yo creo que simplemente, lo termino ahí, hay un título de... Y la reflexión que hay que hacer es que no hay atajos. La renta básica universal e incondicional es lo que necesitamos, entre otras cosas, aunque solo sea, no solo como mejor instrumento para acabar con la pobreza, mejor, desde luego mucho mejor que las rentas de garantía de ingresos, sino sobre todo partiendo de la dignidad de las personas. Y no hay atajos, y el camino es el que es. Citando el título de un libro, o el subtítulo de un libro del senador Eduardo Suplicy sobre la renta de ciudadanía, la salida es por la puerta, que venía a parafrasear, yo creo, una frase atribuida a Confucio que decía: si la salida es por la puerta, ¿por qué nadie la utiliza? Eskerrik asko. Primero, quiero realmente compartir mi alegría y mi agradecimiento a todas las personas, primero que hemos dedicado pues, ayer y hoy a compartir, y luego voy a hacer algunas valoraciones, lo que ha sido este simposio, y también a todas las que durante meses han posibilitado que esto se haya podido realizar. En ese sentido, a nivel de agradecimientos, pues lo tenéis también en la red de renta básica, un pequeño artículo que yo planteaba sobre la importante aportación económica de las instituciones vascas a este simposio. Y me parece que, sin quitar nada de todo lo que hemos dicho en cuanto al diagnóstico, porque creo que es claro, también hay que reconocer pues, que en este caso no estamos solamente en un local de la Universidad del País Vasco, sino que la Universidad del País Vasco realmente se ha comprometido, a un nivel al menos, como anfitriona de este simposio. No solamente posibilitando un espacio, posibilitando un dinero, 4.500 euros en metálico, posibilitando el trabajo de muchas personas que hemos dedicado parte de nuestro tiempo y de nuestra remuneración en la universidad a ello. Entonces, me parece que es importante también, en positivo,
que se conozca y se divulga cuando hay también elementos que igual no son titulares en nuestra prensa, pero que realmente creo que son importantes para saber que estamos avanzando. Lo mismo cuando el Gobierno vasco, en una convocatoria de congresos, ha dado otros 4.500 euros, que es el 100% solicitado, para que este simposio haya, a nivel de gastos, podido realizarse. Cuando una orden foral, la diputada de Empleo, Igualdad e Inclusión Social, Teresa Respada, ha hecho una orden foral expresa justificando el porqué desde el departamento suyo en la Diputación serán también 3.000 euros para que este simposio se haya podido organizar. Ha habido más aportaciones, pero os puedo decir que aproximadamente del costo para hacer frente a los gastos, más del 90% es dinero público de las instituciones de este país. Entonces, me parece que es importante que se sepa y que, sin quitar nada del diagnóstico que se ha dicho y que yo, por lo menos, en lo personal comparto, también hay, yo diría, no gestos, sino también implicaciones y apuestas. Dicho esto, a mí me ha parecido que realmente ha sido un intercambio de opiniones que a mí por lo menos me ha ayudado a enriquecerme. Yo, por decir dos cosas, diría simplemente, cuando ayer en la tarde, en la última de las mesas, después de disfrutar de las reflexiones que aparecieron en la película In the Same Boat, pues se comentaban algunas de las experiencias que quizá no como una renta básica pues plena, pero que ya hay. Y se decía, recordáis, Pablo, la que comentabas de Ciudad de México, con que ya hay, a partir de los 68 años de edad, una renta básica para las personas que llevan 3 años empadronadas, y la que comentaba la compañera Pilar Carega, que en su experiencia en Suecia, pues realmente también, no se llamará renta básica, pero hasta una determinada edad había unos ingresos para cada persona, me parece, Pilar, que era 20 o 22 años, dijiste, ¿verdad? Eso es, bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente sí que hay realidades donde simplemente por ser una persona que está empadronada en un lugar y cumple un dato tan objetivo como una edad, pues realmente lo que es la filosofía incondicional de la renta básica se da. Pero además yo me quedé con la segunda idea fundamental que creo que sobre todo la subrayaba Pablo Llanes, que aquí está en primera fila, cuando decía toda la experiencia demuestra que una vez que se pone, se mantiene. Es decir, que a priori, por todo lo que es los prejuicios que tenemos propios de esta cultura, de estos medios y de esta sociedad neoliberal, cuando realmente llegas a que cada persona conozcamos los efectos que produce la renta básica, no exclusivamente en mi ego, en mi yo, sino en el nuestro, en nuestra, lo que sea, unidad, el tipo que cada uno sea, realmente se queda. Y el ejemplo que para mí me pareció realmente, por lo menos, muy significativo, es que quienes 3 años antes, desde la oposición, claramente se habían opuesto a que se diese esta ayuda, 3 años después criticaban el que se dejase en 68 y no se avanzara a 65. Y con esto concluyo. A mí me parece que realmente las ideas, ha quedado claro en esta última mesa, que como todo el conjunto, porque yo creo que ha sido de un nivel, pues no solamente a las personas que nos han ilustrado con su reflexión y comunicación, sino de todas y todos, porque yo creo que aquí ha habido interesantísimas aportaciones de todas y todos los que hemos estado. Ha sido un auténtico simposio. No ha sido simplemente el estar escuchando a unas personas que lo hacen bien, que son expertas y que además uno disfruta oyéndolas. No, no. Nos hemos oído y todos hemos asistido participando activamente en todos los sentidos. Entonces, yo diría que efectivamente ha quedado claro que realmente la renta básica, el coste de no tener la renta básica. Entonces, me parece que es una reflexión para no ya un titular, sino para que todos los que tenemos un compromiso, y no me refiero solamente a quienes en un momento determinado, fruto de las elecciones pasadas, van a estar en un Parlamento vasco o están en otros lugares, para que tengan claro su responsabilidad, sino me refiero a la que tenemos todas y todos, porque creo que esto no lo consigue simplemente una ley que cae del cielo, sino la consigue una ley fruto de un empuje social. Y ahora sí que termino. Para mí lo más importante de este evento y de algunos otros en los que tengo a veces la suerte de participar es las vitaminas con las que todos y todos nos alimentamos. Yo creo que es lo más importante. Es decir, este nivel de decir, bueno, somos muchas personas
las que realmente disfrutamos. Yo creo que efectivamente un sábado a la mañana estar aquí, pues yo por lo menos hay pocas formas de disfrutar más un sábado a la mañana. Y en ese sentido, el compartir esa energía, esa esperanza que comentaba Juan Carlos Monedero, que es necesariamente de diálogo, que es necesariamente de grupo, pues a mí me parece que es, para mí al menos, el mayor de los frutos. Y por eso realmente un aplauso a todas y todos.